El hierro es fundamental para la vida. Alrededor del 30-40% de las áreas en los océanos consideramos que están limitadas por el hierro. Sabemos que los deshielos están ocurriendo a una magnitud muy acelerada. Simplemente el efecto último va a ser negativo en el sentido de que puede disminuir la producción. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a Nico, porque Nico fue compañero de laboratorio mío durante bastantes años, así que le agradezco muchísimo el tiempo que vas a invertir aquí con nosotros para explicarnos qué es lo que estás haciendo. Así que yo voy a ir muy directa al grano, Nico. ¿Por qué el hierro es tan sumamente importante y es el que maneja los hilos en el océano? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que es clave entender que el hierro es un nutriente y es esencial para la vida tanto en tierra como en el mar para nosotros, lo que constituye un factor muy interesante y crucial en la vida en el océano es que alrededor del 30-40% de las áreas en los océanos consideramos que están limitadas por el hierro. De cierta manera podríamos decir que el hierro es un factor limitante y partes de los océanos son anémicas. La gente entiende un poco lo que es tener anemia y en varias zonas de los océanos esto es lo que ocurre. ¿En qué zonas de los océanos estás trabajando tú? Bueno, hay dos áreas, o una de las áreas más cruciales en este caso es la Antártida. Hay mucha investigación que ocurre alrededor de lo que ocurre en el océano austral, porque es una de las áreas más grandes donde se dan esas condiciones para que el hierro sea limitante. Y si lo podemos comparar, por ejemplo, en caso del océano Ártico, no es la misma situación. En el océano Ártico, hasta la fecha, consideramos que la suplencia o la afluencia de nutrientes como el hierro es suficiente y no es considerada limitante. Pero, ¿y cuáles son las consecuencias de que el hierro sea limitante? Bueno, en ese caso hablamos de que el hierro es fundamental para la vida. Está la cadena trófica y el hierro es fundamental nutriente para las microalgas, de las cuales son las que generan la fotosíntesis por consecuencia del oxígeno y todo lo que de ahí en adelante viene a ser consumido por las microalgas, el zooplancton, que es el que come las microalgas, y de ahí toda la cadena trófica hasta los peces y mamíferos marinos, lo cual obviamente es importante para todos en temas de recursos. Exacto. Y Nico, ¿cómo es trabajar, por ejemplo, en estos lugares no tan remotos, en la Antártida o en el Ártico? Bueno, es increíble. He sido una de las personas afortunadas que he tenido la oportunidad de trabajar en ambos polos. Son ecosistemas que a la gente le parecen muy similares, pero a la vez son tan distintos. La Antártida es muy conocida, digamos, por el océano austral, que puede llegar a ser muy violento. Entonces, es enigmante. Cada vez que te embarcas en un crucero, depende de dónde sales, si sales de Sudamérica o de Australia, hay que cruzar una larga porción hasta llegar al continente, y esas zonas son famosas por los vientos, por las tempestades. Entonces, aún así, cuando tú estés en verano, puedes experimentar climas muy adversos, olas gigantescas. Y bueno, cuando estás rodeado de glaciares y todo esto, definitivamente lo constituye uno de los lugares más enigmantes y más fascinantes del mundo. Así hayas navegado por muchas zonas, navegar alrededor de glaciares y paredes enormes de hielo, pues es algo fascinante. Pero, ¿y te ha pasado alguna anécdota así que puedas compartir con nosotros? ¿O algo que tú dijese, madre mía, estoy metido en un embrollo, me quiero ir del barco? Cuando cruzas desde Chile, son la mayoría de lugares donde yo he partido a la Antártida, cruzas algo que es el famoso Drake Passage, el pasaje de Drake, que es nombrado en base a un pirata, creo, si lo tengo de manera correcta, británico. Este paso es muy famoso, justamente por lo que comentaba, la formación que hay por la corriente antártica y por los vientos que se dan alrededor. Pues he recordado varias veces que ha sido un cruce fenomenal con sol, pero una vez en uno de estos cruceros realmente tuvimos olas de 10 o más metros
Y estando en un barco que era bastante grande, hablamos de 100, 120 metros, te sientes seguro, pero cuando tienes esas enormes olas, pues realmente te das cuenta de lo minúsculos que somos y realmente no hay barco que tan grande que sea que no sientas que es un poco de pánico. Sí, es realmente, eso es de los recuerdos más impactantes, es cruzar el Drake Passage. Y Nico, cuando estáis, por ejemplo, en el barco y tenéis que hacer el tema de medidas del hierro y demás, ¿qué tipo de instrumentación utilizáis? ¿Cuál es el equipo oceanográfico que utilizáis? Bueno, cuando hacemos oceanografía convencional, digamos, para todos los oceanógrafos, sin necesidad de enfocarnos en el hierro como tal, básicamente son botellas o lo que llamamos rosetas, que es lo principal para poder colectar agua, ¿sí? Necesitamos algo que sea capaz de llegar a cierta profundidad y que en una específica profundidad podamos colectar una muestra de agua. ¿Y se puede ir a cualquier profundidad? Entonces en la mayor parte del océano hay zonas muy profundas, lo mismo cuando estás en la Antártida también, entonces sí, requieres algo que tenga por lo menos de a 4 a 5 mil metros, puedes necesitar un cable y por ende una cantidad considerable de botellas, lo que nos llamamos botellas oceanográficas y que están en un instrumento que se llama la roseta porque es básicamente redondo y esto es lo que podemos hacer que a cierta profundidad que queramos podamos tomar una muestra, desde los 5 metros hasta los 5.000 metros. Y eso va acompañado de medidas físico-químicas, ¿no? Tenemos sensores acompañados con esas botellas que nos dicen las condiciones en las cuales hemos colectado una muestra. Ya hablemos de temperatura, hablemos de salinidad, que es lo más convencional que la gente entiende, que son importantes, pero también puede ser el pH, puede ser la cantidad de oxígeno que hay. Todo eso es colectado por sensores y es información fundamental para poder entender la muestra que hemos colectado y que vamos a medir después en un laboratorio. Pero ¿y cómo es, por ejemplo? Porque los barcos se mueven y según lo que tú has estado contando puede haber olas de 10 metros y el barco se va a mover bastante. Entonces, ¿tú cómo mantienes el equipo y los laboratorios para que las cosas no se caigan? Bueno, para poder mostrar, a pesar de que haya cierto rango, ciertas condiciones, hay un límite del cual ya no se puede trabajar, obviamente. Entonces, puedes tener días en los cuales simplemente no puedes hacer nada. No se puede trabajar. Simplemente sentarte y esperar a que las condiciones mejoren. Pero hay un rango en términos de oleaje y de vientos en los cuales depende mucho también del criterio del capitán. Hay ciertos capitanes que son más conservadores a la hora de tomar decisiones. Es muy importante hacer precaución. Lo mismo cuando muestreas cerca de un glaciar o de una iceberg. Hay que tener una precaución, pero hay unos límites, unas condiciones que se deben cumplir y dentro de eso pues se pueden desplegar los equipos. No puedes tener más de un equipo en el agua, no quieres que se enreden, entonces puedes tomar, así tengas que hacer muchos instrumentos o muchos tipos de equipos que quieras colocar en el agua, la condición es que tengas uno solo. Y ya cuando tienes las muestras, pues bueno, el trabajo adentro del laboratorio, mientras puedas mantener el equilibrio y si hay un poco de movimiento, ya depende de la capacidad tuya que tengas para poder trabajar, ¿no? Hay gente que se marea, hay gente que prefiere estar donde haya ventilación, hay gente que puede trabajar en ambientes cerrados y dentro de todos esos rangos puedes encontrar todas las condiciones y todos los tipos también de personas para poder trabajar. Hay unos que somos más sensibles, otros que son aguantan mucho. Pero ¿y el equipo que está pegado y fijado, por ejemplo, a las paredes o claro, a las mesas? Eso es súper importante de que un laboratorio en tierra puede ser similar a lo que tienes en un barco, pero la diferencia es que tienes un montón de que llamamos, pueden ser bungee cords o cuerdas o todo lo que sea para ajustar los equipos y fijar a las paredes. Lo que no está fijado en una mesa está fijado en la pared, porque bueno, todo eso tiene que aguantar el movimiento del barco. Entonces la verdad que las cosas que tienes por ahí que se mueven son mínimas, o si tienes cosas pequeñas procuras tenerlas atadas o en alguna plataforma o en algo donde se puedan, en una caja, en ¿no? una caja donde no se vayan a mover, ¿no? Entonces es lo mismo que el chef también en el barco. El chef tiene que tener una cocina que tiene que tener ciertas rejas o ciertas protecciones que hace que las ollas no se vayan a mover. Entonces básicamente es
el desafío es para todos en el barco, ¿no? Pero nosotros manejamos muchas cosas pequeñas y por tanto esas tienen que estar bien colocadas y lo que sea grande tiene que estar fijado de alguna manera. Y Nico, porque vosotros, claro, os dedicáis al estudio del hierro, ¿no? Entonces, ¿vosotros tenéis algún tipo de equipo especial para la recolección de estas muestras o algún tipo de laboratorio específico? Absolutamente. Ahí ya entramos en otra materia en la cual diferencia mucho cualquier otro tipo de sonografía que se hace. Ya saltamos en un nicho mucho más restrictivo. Aquí empezamos a entrar a hablar de lo que es la importancia de tener medidas adecuadas. Si queremos verlo de esta manera, como ya les decía, los océanos en gran parte están limitados por el hierro. Eso quiere decir que las concentraciones que encontramos son muy minúsculas. Si queremos entenderlo a nivel químico, nosotros hablamos de lo que es picomolar, que a mucha gente simplemente no le dirá nada. Pero si queremos decir que queremos detectar el hierro, podemos hablar de que puede ser una gota de agua en lo que hay más o menos en 8 piscinas olímpicas, ¿sí? Esa es una analogía que nos puede dar una idea de lo escaso que es encontrar estos micronutrientes. Por ende, viene el nombre micronutrientes o elementos traza, ¿sí? Entonces, cuando tienes esos desafíos, pues imaginas que si estás en un barco que tiene un casco que está constituido de hierro, tienes todos los equipos o la instrumentación normal en un barco tienen que tener hierro. Entonces es inevitable pensar que hay mucha posibilidad de contaminar y por ende vienen todas las preocupaciones de cómo evitamos esto, ¿sí? Entonces ahí entra en juego todo lo que es tener instrumentación limpia, que llamamos los protocolos de lavar los instrumentos, los plásticos que usamos. Y bueno, eso es un desafío porque requiere meses de preparación y aún así nada de eso garantiza el éxito, ¿no? Cuando estás ya en el barco, nosotros, por ejemplo, necesitamos un instrumento que sea una botella que colecte agua, pero no puede ser una botella clásica. Entonces acá podemos, la razón por la cual tenemos esta botella es una botella clásica en primera vista, pero nosotros le llamamos GoFlow, que simplemente es el nombre de la marca. Y a diferencia de las otras botellas, es de que cuando una botella entra al agua, esas botellas que colectan agua van abiertas. Entonces entran a la superficie y van de manera abierta. Nosotros no podemos tener eso para una muestra de metales traza. ¿Por qué? Porque en la microsuperficie va a haber toda una cantidad de tanto orgánicos como inorgánicos de que son constituyentes que van a contaminar una muestra. Entonces lo principal que necesitamos es que estas botellas entren de manera cerrada. Entonces tienen un mecanismo que entran cerrada al agua y la presión activa que a más o menos 10 metros esas botellas se abren. Eso es una diferencia fundamental que ya hace un factor importante para que de ahí podamos pensar que las muestras van a venir colectadas de manera correcta, ¿sí? Entonces ya de ahí pueden ser 5 o 10 o 1000 metros, mientras que la botella entre cerrada nos va a garantizar, de cierta manera, y entre comillas porque nunca es una garantía, de que vamos a detectar lo que realmente está en el océano, no lo que nos está contaminando por el ambiente o por la capa superficial del océano. Y entonces cuando vosotros utilizáis esta GoFlow, luego, ¿qué es lo que hacéis? ¿La traéis, la rescatáis en el barco y la lleváis a un laboratorio específico? Ya, entonces cuando ya los equipos vienen de vuelta a superficie, entra todo el proceso de que es tener guantes, tener un gorro. Cada vez que tenemos que desmontar esta botella del instrumento o de la cuerda, es llevada o bien a un container, que le llamamos un container limpio, o a un laboratorio en lo cual ha sido adaptado de manera esencial. ¿Qué es? Si no tienes un laboratorio limpio, tienes que crear un ambiente en el cual todo va a estar recubierto de plástico. Literalmente cubrimos todo un laboratorio con plástico y colocamos filtradores de partículas y ahí entonces llevamos las botellas con la muestra de agua. Entonces en el container o en el laboratorio se montan en una plataforma adecuada
de ahí podemos ya tomar la muestra y básicamente lo que hacemos solamente en el barco, si no vamos a analizar, hay algunas personas, algunos instrumentaciones que permiten analizar en el barco. Si no se hace el análisis en barco, simplemente se hace fijar la muestra. Utilizamos cámaras de flujo de aire laminar que también nos minimizan posible contaminación, y ahí simplemente colocamos la muestra en botellas, las preservamos con ácido y ya son almacenadas y vuelven al laboratorio en la universidad para ser analizadas. Y este tipo de instrumentación también puede llegar, por ejemplo, a los 5.000 metros, como la instrumentación que nos has contado antes de las botellas clásicas con la roseta. ¿Estas botellas también van? Exactamente, básicamente o bien trabajas con botellas individual o hay rosetas limpias que le llamamos, que están hechas básicamente, la única diferencia está en los constituyentes que usamos. Esto es una botella de PVC, pero dentro tiene un revestimiento de teflón. La gente es familiar con el nombre de teflón o PFA, que también es otra manera de llamarlo. Entonces todos los componentes de esos instrumentos van a tener las características de una roseta normal, pero van a tener algún revestimiento, algún componente que permita que el metal no quede expuesto. Entonces va a tener un revestimiento, puede ser de epoxi, que es un revestimiento de un solvente orgánico, que es como un pegante, digamos, y ese recubrimiento ya impide que el metal como tal esté expuesto directamente al ambiente, de lo cual va a minimizar oxidación, que es crítico para nosotros, y por ende minimizar cualquier contaminación. Entonces son similares, todos estos equipos van a 5.000 metros o a la profundidad que requiramos para poder obtener las muestras. Y Nico, ¿cómo se ha llegado a poder llegar con exactitud y con precisión las concentraciones de hierro si son tan pequeñas? Bueno, ahí es fundamental, primero que todo, saber si tenemos o no contaminación en una muestra. Y hay una historia interesante porque realmente tú puedes estar midiendo algo y si no tienes la certeza de que estás introduciendo algún factor externo, nunca vamos a saber. Y eso es lo importante en la ciencia, ¿no? Es saber que lo que nosotros midamos o cualquier medición que efectuemos tenga un nivel de certeza, ¿no? Y bueno, ahí entra la historia importante y un nombre también importante de Clegg Peterson, que en los años 50 se da la tarea de medir o de mejorar las mediciones de la edad de la Tierra. Estamos hablando de que él quería entender un poco la edad de la Tierra. Ya habían unas ideas en ese entonces, pero queríamos exactitud. Entonces hay unos métodos que utilizan isótopos, en este caso, por ejemplo, de hierro o de uranio, otros elementos que medimos, y él se empieza a dar cuenta o tener la idea de que estas mediciones no eran de manera exacta, que había contaminación y que necesitamos minimizar esto. Entonces entran los protocolos y lo que él empieza a desarrollar toda la línea de investigación en base a tener laboratorios limpios, en base a la idea de tener filtradores de partículas, en base a la idea de que cualquier elemento de hierro podía introducir sesgo. No solamente hierro, estamos hablando de plomo, estamos hablando de manganeso. Hay otros elementos que son más sensibles, pero por ejemplo hierro y zinc, por ejemplo, plomo, también son muy sensibles porque todo lo que tenemos está rodeado de hierro, básicamente. Si el hierro es muy abundante en tierra, no es así en los océanos. Entonces esta persona fue fundamental porque a partir de desarrollar estas técnicas, no solamente pudo establecer mediciones mucho más precisas de lo que es la edad de la Tierra, que desde los años 50 básicamente no han cambiado de manera fundamental. O sea, lo que él hizo en los años 50 probó de que era fundamental y de manera muy acertada. Entonces esas mediciones se han mantenido muy similar desde sus años y simplemente nos entregó a nosotros unas estrategias y unas facultades de poder medir todos estos elementos de la manera correcta. Esa es la manera en que nos dimos cuenta de que el hierro que medíamos antiguamente era mucho más abundante en los laboratorios y por ende contaminaba y nos daba una medida incorrecta de lo que encontrábamos en los océanos. Y Nico, antes has comentado que en el Ártico realmente el hierro no es limitante a día de hoy, pero que esto puede cambiar, por ejemplo, con la situación que tenemos con el cambio global
y el cambio climático en los océanos. Absolutamente, ¿no? Ahí entra la importancia de entender las particularidades de cada ecosistema y de cómo van a cambiar, ¿sí? Entonces, puede ser muy interesante para la gente entender que la historia en la Antártida y la historia del hierro es inherente, en este caso a la Antártida, porque tiene muchas diferencias de lo que ocurre en el Ártico, ¿sí? La gente podrá tener la idea del Ártico y la Antártica, pero el continente antártico es un continente como tal rodeado por un océano, ¿cierto? Mientras que el Ártico es un océano que se congela y que está rodeado por tierra. Entonces básicamente tenemos casi lo opuesto, ¿sí? Y hay mucha gente que en este caso todavía no tiene esa idea. La gente solamente piensa en los glaciares. Hay glaciares en los dos ecosistemas, pero son fundamentalmente distintos, ¿cierto? Entonces el Ártico tiene toda la parte de Siberia, de Rusia, de Noruega, la parte todo del Ártico canadiense, ¿sí? Que es tierra que rodea este océano Antártico. Y tanto Canadá como la parte de Siberia tiene una cantidad de ríos que tienen un afluente muy importante y por ende llega una cantidad de nutrientes y materia orgánica importante al Ártico. Eso permite que en el Ártico el hierro no sea escaso. ¿Por qué en la Antártica sí es escaso? Porque la Antártica está rodeada por hielo, básicamente todo el continente está congelado, no existen hierros y ya todas las fuentes más cercanas, que puede ser por ejemplo la Patagonia, en el caso de Sudamérica o África, ya tienen una distancia muy considerable y la corriente antártica que ya han mencionado anteriormente básicamente constituye como un aislamiento como tal del sistema, del continente como tal. Entonces no permite que nutrientes, por ejemplo, de la Patagonia o vientos de la Patagonia no puedan llegar al océano austral como tal. Entonces este océano austral queda aislado, carece de las fuentes que tiene, por ejemplo, el Ártico, y entonces nos entramos a preguntar, ok, ¿por qué en la Antártica vemos las concentraciones que vemos? Entonces empieza a salir la historia de las zonas de altos nutrientes o de altos macronutrientes, pero baja clorofila. Y estas zonas son muy importantes porque empiezan a nosotros los científicos, a darnos a ver que tenemos casi todo lo que nosotros necesitamos para tener una alta productividad, alta clorofila, todo lo que es importante para la cadena trófica. Pero hay algo que falta. Hay algo que falta y en los años 30 básicamente no sabíamos qué es. Entonces se convierte un poco en la paradoja que después viene a ser nombrada la paradoja de hierro. Y obviamente esto va a apuntar que nos venimos a dar cuenta de que el hierro viene a ser un elemento fundamental. Y entra otra historia bonita e interesante que es la de John Martin, ¿sí? Entonces, como hablábamos de la importancia de medir de manera precisa estas concentraciones, pues si no teníamos los medios, había mucho debate y decíamos, bueno, pero lo que medimos de hierro es suficiente. Si ponemos todos los constituyentes que necesitamos para tener vida en una cantidad X, el hierro parece no ser limitante. Entonces después empiezan, lo que ya hablábamos, a mejorar las medidas, ¿sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta que, wow, hay ciertas zonas donde los elementos, no solamente el hierro, hablamos del manganeso, que también es muy importante, hablamos del zinc, no son tan altas como pensábamos. Entonces empiezan a ver ciertas afirmaciones. Por ejemplo, John Martin dijo, si me dan un tanque de hierro, una tonelada de hierro y la tiro al mar, les voy a dar un bloom, quiere decir una floración de algas inmensa. Incluso les puedo dar una nueva edad de hielo. Y eso fue una afirmación muy estrambótica, muy provocativa, porque era la idea también captar la idea y la atención de políticos, ¿sí? Era una manera de llamar la atención. Pero eso ya entra un poco en un tema mucho más específico, que es el tema de la productividad y cómo se relaciona esto con las edades glaciales que hemos tenido. Pero el principal mensaje que quería dar era de que si nosotros añadimos hierro, vamos a probar
de que en los ecosistemas como en la Antártida, añadir este elemento va a generar un bloom de algas fundamental, y durante mucho tiempo se debatió o no hacer este tipo de pruebas. Finalmente se hace hasta el año en que John Martin muere. Él no puede ver, de hecho, la prueba fehaciente de su afirmación. Se hace unos experimentos en los años a finales de los 80, cuando él ya ha muerto, y finalmente se prueba de que cuando añadimos hierro, las floraciones algales ocurren. Entonces es la prueba fehaciente de decir de que las microalgas estaban siendo limitadas por este tema. Entonces eso ocurrió en la zona ecuatorial, frente a Perú, que es una zona también de limitación de hierro. Ya después se hace en la Antártida. Y entonces es fundamental para nosotros saber eso. Fundamental, un hito en la ciencia, saber de que los océanos, y después ya venimos con este número de que alrededor del 40% están siendo limitadas, y el océano Antártico o el océano Austral es una de las zonas más grandes donde está esto, ¿sí? ¿Y por qué la paradoja? Es importante ver ese nombre, porque la biología actúa de manera extraña. La biología tiene entendimiento, la vemos a través de la evolución, donde tiene sentido. Y el hierro es fundamental para nosotros como micronutriente, y en la etapa evolutiva, donde el hierro era bastante abundante por las condiciones físico-químicas de la Tierra en ese entonces, pues al ser muy abundante, básicamente fue seleccionado por la vida para ser le llamamos cofactores enzimáticos. Son muy importantes para las enzimas, para que las enzimas funcionen, ¿no? Las enzimas sabemos que son proteínas, básicamente, y se volvió casi fundamental para la mayoría de las proteínas, para la fotosíntesis, para la cadena de fosforilación. ¿Y por qué, siendo tan abundante en el metabolismo, después vemos que empieza a escasear? Pues cuando surge la vida en el océano y después surge las microalgas que empiezan a generar oxígeno, la última consecuencia es que la atmósfera cambia, y ya lo que era muy abundante ahora por la fisicoquímica de los océanos empieza a ser muy escaso. Entonces de ahí viene la paradoja, simplemente porque lo que antes fue muy escaso y era fácil de obtener para crear vida, años después de la fotosíntesis, millones de años después, empieza a volverse escaso. Y esas son las condiciones que hoy en día tenemos en los océanos. En gran mayor parte es muy escaso el hierro y otros metales, y en casos como la Antártida es en concentraciones que simplemente limita la vida. Ahora, toda esta historia y toda esta introducción es porque me preguntas qué va a ocurrir con el cambio climático. Y bueno, en eso estamos básicamente dedicados a entender cómo va a cambiar. Hay toda una cantidad de factores que van a hacer la diferencia entre lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la Antártida, como lo va a ocurrir en el Ártico. Sabemos que los deshielos están ocurriendo a una magnitud muy acelerada, y sabemos que esos deshielos, tanto en el Ártico como en la Antártica, traen nutrientes. Todos los glaciares, todo lo que ha estado congelado, tiene material particulado, materia orgánica, materia inorgánica. Entonces, eso va a afectar cómo en la cantidad y también en los periodos en los cuales eso va a ser introducido en los océanos, nos va a afectar, o va a ser clásico o importante en cómo determinar cómo van a responder los ecosistemas. ¿Y cuáles son las predicciones que hay ahora sobre la mesa? Hay una alta gama de predicciones, y como sabemos, los modelos nos ayudan hasta cierto punto, o nos pueden dar una indicación, o es una herramienta para pensar. Todavía no existe un acuerdo fundamental o un acuerdo unánime de cómo van a ser las respuestas. Y hay que tener en cuenta también que el océano Ártico es muy grande, lo mismo del océano Antártico. Y sabemos que hay regiones dentro de estos océanos. No todo el océano Antártico ni todo el océano Ártico va a responder de la misma manera. Los factores estacionales van a ser muy importantes. Sabemos que ocurren deshielos. La gente sabe que el océano o la cantidad de hielo disminuye cuando llega el verano ártico o el verano antártico.
y después se vuelve a congelar. Pero la estacionalidad es fundamental porque la cantidad de nutrientes que llegan y el periodo en que llegan es fundamental. Lo que llamamos el timing en inglés. Tener la cantidad de nutrientes en el periodo adecuado es fundamental. Porque necesitamos que los cambios de los vientos, la mezcla que ocurre en la columna de agua es fundamental para que esos nutrientes lleguen a la superficie, donde está el fitoplancton, las microalgas, que son las encargadas de obtener esos micronutrientes y de ahí producir toda la vida, ¿cierto? Entonces, hay ciertas zonas donde hay mayor cantidad de hielos, hay ciertas zonas donde se están derritiendo a una fracción más rápida. Hay ciertas zonas donde la temperatura está incrementando de manera más drástica. Entonces no podemos decir que los resultados y los impactos van a ser iguales. Entonces es fundamental para que nosotros entendamos los detalles de que hay ciertas zonas donde el fitoplancton, las microalgas, por ejemplo, se van a beneficiar. Pero eso no puede ser causa para alegrarse. Porque decimos, bueno, entonces va a haber mayor fitoplancton, mayor captura de CO2, que lo que a mucha gente le interesa es cuánto CO2 podemos subtraer o retirar de la atmósfera. Entonces la gente va a decir, pero eso es bueno. Hasta cierta medida sí. En algunas partes donde la producción va a aumentar, pero también hay otras partes donde pensamos que, por ejemplo, el incremento en los vientos, ¿sí? Va a llegar a un nivel tan alto que los nutrientes que tienen que estar circulando en esa capa, por ejemplo, se va a incrementar. Entonces, si tenemos nutrientes que ahora no van a tener que mezclarse dentro de los primeros 50 metros, pero van a tener ahora que mezclarse dentro de los 70, 80 metros, básicamente ocurre un factor de dilución. Entonces, para el fitoplancton o las microalgas, que era tan fácil obtener esos nutrientes en una fracción más concentrada, pues va a ser más difícil. Entonces, en zonas donde esa columna de agua va a estar mezclada, hay hipótesis de que simplemente el efecto último va a ser negativo en el sentido de que puede disminuir la producción. Entonces, no podemos afirmar, requerimos continuar en esta senda de seguir hilando fino, de ver cómo los ecosistemas van a responder para ver cómo se van a adaptar. Y Nico, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Y cómo fue tu camino de investigador? Bueno, yo estudié biología marina y ahí el camino ha sido largo para terminar en lo que ahora, si alguien te pregunta, bueno, ¿qué haces tú? Generalmente le puedes decir que eres un biogeoquímico marino. Es un nombre largo, pero al final se puede intuir de que involucra biología, un poco de química y un poco de geología. Y básicamente porque, bueno, hemos llegado a un punto donde básicamente nos damos cuenta de que todas las ramas de la ciencia están interconectadas. Exacto. No podemos simplemente separarlas. Y hay que entender un poquito de todo. Entonces yo empiezo en la parte como biología marina como tal, y ya después yo estudié en Chile y de ahí ya me enfoqué un poco más en la parte de oceanografía biológica y el rol del fitoplancton. Creo que todo lo que une la historia para mí es el entender lo que afecta la producción primaria o lo que afecta a las microalgas. El mundo de las microalgas es fascinante como tal, es un mundo microscópico, pero es fascinante en cuanto a la diversidad y la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Entonces de ahí me empiezo a enfocar en eso. Después ya surge la oportunidad de tomar un par de cruceros en la Antártida y ya después de eso pues quedas cautivado. Visitar este ecosistema es una oportunidad que no tienen muchos y es un privilegio de seguir haciendo ciencia en estas zonas. Y desde que ya entras a estudiar hace 20 años, todos los que estudiamos en esta rama, pues el tema del cambio climático ha sido algo que no sale de nuestra cabeza, algo que ha estado ahí desde esa fecha, desde ese momento. Entonces dices, bueno, entender lo que ocurre en la Antártida o en estas zonas puede contribuir, aunque sea un poco, ¿no? Un granito para ver cómo podemos entender, cómo podemos ver qué es lo que nos está ocurriendo y, bueno,
si existe la manera de cómo mitigar o de cómo generar por lo menos, no políticas, porque los científicos no podemos generar políticas, pero podemos dar entendimiento a los políticos y a la gente también en qué debemos enfocarnos, qué debemos cambiar, ojalá, para no seguir alterando los ecosistemas. Y pues ese es un lugar donde lo puedes hacer, ¿no? Es un lugar que es crucial para nosotros y al menos poder generar o cautivar un poco a la gente para que, a pesar de que se vean tan lejanos, siempre tener en cuenta lo importante que son para nosotros, que hay que preservarlos, que hay que entender esos ecosistemas y generar conciencia en la gente. Yo creo que este mensaje final me encanta. O sea, no podrías haberlo explicado de manera más bonita porque a mí me ha cautivado la manera que lo has explicado, de verdad te lo digo. O sea, espero que también a la gente le haya llegado este mensaje porque creo que no solo es motivador, sino también inspiracional, ¿no? De cómo una persona intenta esforzarse, poner la energía y el corazón, en este caso, ¿no? En aportar a la ciencia y que evidentemente el resto de la gente lo entienda y que ayude esto y que ponga un granito de arena, ¿no? en nuestra sociedad. Así que, Nico, te doy, de verdad, me emociono y todo al pensarlo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en la Caracola. Espero que no sea la última vez. Espero contar contigo muchísimas más veces y que la gente siga aprendiendo de lo que estás haciendo. Y a vosotros, pues nada, solamente muchísimas gracias por estar aquí, por haber escuchado esta maravillosa entrevista con mi gran amigo Nicolás. Muchas gracias. Así que nada, simplemente darle a like, a compartir y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada de este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo.